Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotera Obanel. En esta ocasión, con el tema validez de contratos firmados de manera digital, estamos transmitiendo por el 860 de Radio UNAM y por Mirador Universitario de la COAED, a quien agradecemos profundamente nos permita transmitir en su plataforma. Antes de empezar con el programa y mencionar como siempre que vamos a regalar 4 revistas de suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal por 6 meses, una revista totalmente digital. Nuestro programa se encuentra de luto el día de hoy porque sentimos el sensible fallecimiento del contador público José Lino Rodríguez, académico de la Facultad de Contaduría y Administración, secretario general de la ANFECA y primer conductor de nuestro programa Consultorio Fiscal en 1987. El contador José Lino Rodríguez Sánchez fue un ejemplar educador, líder académico y comunicador, cuya trayectoria ha dejado una huella en la educación superior mexicana en la difusión de la materia fiscal. Como secretario general de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, desempeñó un papel fundamental en la promoción de la calidad educativa y el intercambio académico entre las instituciones del país. Además, durante más de una década fue la voz emblemática del programa Consultorio Fiscal en Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, espacio donde con su claridad y compromiso contribuyó a la educación fiscal de la sociedad mexicana, haciendo accesibles temas complejos en materia tributaria y administrativa. A través de este programa, no solo instruyó a estudiantes y profesionales, sino que también ayudó a la ciudadanía a comprender mejor sus obligaciones fiscales. Su trabajo académico y su vocación por la comunicación hicieron del maestro José Lino Rodríguez Sánchez una figura respetada y querida, cuya dedicación trascendió las aulas y los micrófonos. Su legado es un testimonio del impacto que puede tener un educador comprometido con la excelencia y la difusión del conocimiento. Hasta siempre, querido maestro José Lino Rodríguez. En algún momento nos volveremos a encontrar. Bien, como siempre, este programa regala 4 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal y para ello, después del corte de intermedio del programa, formularemos alguna pregunta sobre algún asunto tratado con nuestro invitado del día de hoy y las 4 primeras personas que nos contesten correctamente la pregunta a los teléfonos 55 55 36 89 89 o al 800 505 26 88. Repito los teléfonos 55 55 36 89 89 o el 800 505 26 88. Las 4 primeras personas que nos llamen y nos contesten correctamente la pregunta que haremos, entonces se llevarán la suscripción por 6 meses a la revista de Consultorio Fiscal. Hoy estoy muy contento de tener, pese al dolor que se siente por la pérdida del maestro, estoy muy contento porque tengo un gran amigo, un gran profesional, una persona que se ha distinguido en toda su vida profesional en el ámbito laboral. Es el licenciado en Derecho Alfonso Méndez Méndez. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho, de la máxima casa de estudios, es decir, de nuestra queridísima UNAM. Es fundador y director de Alfonso B. Méndez y Asociados, Estrategias de Solución de Controversia Jurídico-Laborales, desde el año de 1977 a la fecha.
es un despacho de asesoría patronal en materia de derecho de trabajo y es especialista en litigio en materia laboral. Alfonso, gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Encantado de estar con ustedes, encantado de estar contigo. Me uno a la pena por el fallecimiento del maestro José Lino, que por la lectura que se tiene de su currículum y todo, es una persona de mucho valor dentro de la UNAM. Pero adelante. Así es, fue una persona de mucho valor dentro de la facultad, dentro de ANFECA y dentro de la UNAM completa. Fue una persona muy querida y fue una persona que hizo mucho por esta facultad y por esta casa de estudios. Pero bueno, empecemos un poquito con el tema. Alfonso, yo soy una persona que he venido sumándome fuertemente a el acabar con el uso del papel en las empresas por varias razones. La primera razón es la ecología. El utilizar el papel, pues finalmente mata arbolitos y afecta a nuestro planeta. Pero independientemente de eso, el archivarlos lleva un costo muy alto. El poderlos procesar y poder trabajar con ellos a veces es un poco complicado. Tú empezaste a trabajar en el año 1977 en tu propia firma. Yo empecé unos años después, en 1984, y estamos acostumbrados al uso del papel. Pero yo creo que es mucho más fácil trabajar a veces las cosas de manera digital. Y no sé si tú compartas conmigo, se vale no estar de acuerdo, pero los jóvenes me van a decir, pues, Salvador, es que es más fácil manejar las cosas de manera digital. Yo hace muchos años veía a todos mis alumnos con sus leyes cargando, con sus mochilas cargando libros, carpetas, cuadernos. Yo los veo llegar a las clases con una bolsita que trae, un portafolio muy pequeño que trae una laptop o una tablet. Y ahí toman sus apuntes y ahí consultan todas sus materias, ¿no? No podemos erradicar el papel, pero sí podemos disminuir su consumo y hacer la vida un poquito más práctica. Sí. Precisamente con este comentario yo te quisiera preguntar, y por eso el tema lo llamé la validez de los contratos digitales. Y yo quiero, esta es una serie de 2 programas, hoy y dentro de 8 días, pero el día de hoy quise darle un ámbito completamente laboral. Entonces, platícanos, ¿qué tan válido es que yo como patrón evite ya el tener los contratos, las adendas a los contratos de manera digital, de manera de papel, y pueda pedirle a mis trabajadores que me lo firmen de manera digital? Bien, mira, pues la dinámica de la ley laboral sí ha estado al alcance ahora de estas exigencias digitales. Hace tiempo ya se prevé dentro de la ley laboral que puede el patrón hacer uso de esos documentos y también que son válidos en los procesos o en los trámites que el patrón tiene que sortear por el desarrollo de su propia empresa. ¿Cuáles son estos? Pues las inspecciones de trabajo de la Secretaría del Trabajo, las demandas de los trabajadores o cualquier otra aclaración del Seguro Social. Okay. Bueno, mucho de esto ya está digitalizándose. Bien, pero en concreto vamos a ver qué nos dicen sobre el contrato de trabajo. ¿Qué hay sobre el contrato de trabajo? Bueno, como sabemos, la piedra fundamental del vínculo de trabajo es el contrato laboral. Precisamente, ¿por qué? Pues ahí se establecen, fecha de inicio, nombre de las partes, que es muy importante en defensa de ambos, tanto del trabajador como del patrón, nombre, domicilio de las partes, actividades que va a desarrollar el trabajador, horarios que debe cumplir y demás características de la relación como son en cuanto a prestaciones cuáles le habrán de corresponder y cómo y en qué momentos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es fundamental porque con el paso del tiempo
van cobrando validez para los trabajadores en cuanto a derechos de antigüedad y demás derechos de escalafón para poder ascender al mejor puesto. Claro. Derechos incluso de mejora de salarios, en fin. Así que, pues, ese documento que hemos tenido siempre, esa exigencia de documento que hemos tenido siempre, ahora nos dicen, mira, puedes hacer ya tus nuevas contrataciones a nivel digital, ¿bien? Para que ya esto se pueda utilizar. La ley misma está abriendo ya el chance de darle valor a los documentos y exigiéndole al patrón una serie de requisitos para que sean estos válidos, entre ellos cuáles claridad, origen de fuente y sobre todo, ¿sabes qué? En esto, tratándose del trabajador, consentimiento del trabajador para poder firmar con él de manera digital su contrato de trabajo. De acuerdo. Sí. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque entré de lleno al tema, y tú hiciste comentarios que son muy importantes. El documento base y más importante de la relación laboral es el contrato. ¿Puedo tener un contrato de forma verbal con mi trabajador? Sí. Sí puedo tener un contrato de forma verbal. El único problema que se puede presentar en un contrato de forma verbal es cuáles son las cláusulas, cuáles fueron los acuerdos. Así es, mira, la relación laboral se da desde la subordinación, prestación de servicios en forma subordinada. Esa es la palabra más importante. Eso es. Subordinación. Eso es. Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues sí, mira, muchas veces, ponte a barrer mientras y a ver qué haces. Sí, pero hay otros que son más elaborados. Sí, efectivamente. O sea que la importancia del documento o de la firma del contrato es en la medida en la que también tiene importancia el puesto y la actividad que se va a desarrollar. ¿Sí? Sí. Muchas veces, mira, por decirte, sí, en los talleres mecánicos, incluso los empleados de servicio de casa, no se hacen contratos. Pero eso no afecta el vínculo laboral. Eso no afecta Existe el vínculo laboral. Sí, porque ¿cuáles son los elementos más importantes que tiene la subcontratación, si los pudiéramos definir así? La subordinación. La subordinación. Porque yo quisiera saber, porque hay mucha gente que dice que a mí me pagan por asimilados a salarios. A mí me pagan por honorarios. A mí me pagan, pues no sé, nada más me dan el dinero. Sí. Y siempre les pregunto, ¿y has firmado algún contrato? No. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, trabajador, si estoy sujeto a una relación de subordinación? Sí, mira, la relación de subordinación se da por la potestad de mando del patrón, potestad de mando, yo ordeno, yo patrón ordeno, y por la obligación de cumplimiento por parte del trabajador, obediencia del trabajador, en ese sentido, dentro del marco de las normas que la propia ley establece. Sí, no le puedo decir ve y mata a Juan Pérez. Sí, así es. Ni le puedo decir ve y cómprame un kilo de droga y tráemela, o ve y vende esta droga. Claro. Entonces, esos dos factores son los elementos que hacen que el trabajador pues esté a disposición del patrón y que sepa el patrón que cuenta con ese elemento para el desarrollo de su actividad. Están los dos sabedores de las cargas que tienen a partir de que se vinculan laboralmente. Y eso me lleva a poner horario, herramientas y lugar de trabajo. Efectivamente, sí. Eso me lleva a que esa persona va a estar sujeta a un horario que puede ser no necesariamente fijo. Yo le voy a tener que proporcionar las herramientas para que desarrolle el trabajo y le voy a tener que mencionar un lugar donde lo va a hacer. Sí. ¿No? Mira, aquí entonces los elementos son, cuidado, categoría, ándale, horario y salario. Si tú vas a trabajar como tal, esa es tu definición
puede ser plomero, puede ser electricista, puede ser una actividad dentro de la fuente de trabajo. Vas a trabajar dentro de un horario y entonces ya vienen una serie de disposiciones que dicen el horario patrón debe ser este, ¿no? Uh-huh. No te pases de ese horario. Y obligaciones del trabajador, debes llegar a tiempo, uh-huh. Debes cubrir esa jornada y una serie de factores que no se van a entretenerse en otra parte que no sea el área de trabajo en tus horas de labores. O sea, en mis horas de labores yo no tendría por qué estar con mi celular aquí chateando con mis amigos, sí, porque pues, ese horario le corresponde a mi patrón que me está pagando por desarrollar un trabajo en ese horario. Sí, fíjate que antes era el radio. Se metían con su radio y estaban oyendo radio. Ahora ya celular el celular ya es pocas veces la llamada. Uh-huh. Ya son programas que se saben ellos para bajarlos en cualquier momento. Sí, efectivamente, una de las disposiciones que debe cuidar el patrón es, ojo, en tu contrato de trabajo, establecer la prohibición del uso de celulares o equipo electrónico dentro de la fuente de trabajo y dentro del área de trabajo. ¿Sí? Uh-huh. Vamos. Es más, en algunas ocasiones los trabajadores tienen pues la urgencia de una llamada de un familiar que están, en un momento crítico médicamente, entonces tiene que avisar a la dirección para que se le pueda dar acceso en esas condiciones. Sí. Claro. No es una previsión de que porque no acomodé el lugar, no. Tiene su razón de ser, te distraes. Y sí. puedes provocar un accidente. ¿Sí? Con esa distracción. Puedes provocar un accidente. No nada más dejas de trabajar ese tiempo, sino comprometes a los demás. Imagínate, y se los quiero poner a este nivel, amigos radioescuchas. Imagínense que ustedes están en el quirófano y el médico que los está operando entra con su celular y se pone a chatear o se pone a descargar cosas en el celular mientras ustedes están abiertos, ¿no? A ustedes como pacientes que están en la plancha les agradaría saber que el médico que los está operando, mientras se los está operando, está con su escuchando una estación de radio, están promocionando un disco que a él le gusta y quiere obtenerlo. Sí, no. Imagínense. Riesgo de vida, ¿no? Así sí, es. Riesgo de vida. Y eso puede pasar en todas las profesiones. Puede ser que estés en tu campo, Alfonso, pues estás en una audiencia y entra una llamada y te distraes y en ese momento te pierdes un elemento que para ti como abogado era crucial para defender a tu cliente. Efectivamente. Ya lo perdiste, uh-huh. Y eso te puede llevar a perder el asunto para tu cliente. Sí, sí, ¿no? Efectivamente. Entonces son los cuidados que debemos tener en el día a día de la relación laboral. Entonces habíamos dicho categoría, horario, salario. Y es ahí donde entra una parte importante de la firma. Salario. Bueno, los salarios, dice la ley, que deben pagarse dentro de la empresa, dentro del horario de la empresa, o en alguna modalidad que las partes acuerden. Que las partes acuerden. Si es a través de transferencia bancaria, debes tener la aceptación íntegra del trabajador de que así sea. Y eso debe estar plasmado en el contrato. En el contrato. Desde el contrato tienes que decirlo. Y además con una observación también, ojo, tú puedes, con tu número y todo asignado, puedes acudir a que se te aclare cuáles son los factores que integran tu contrato. Uh-huh. Yo te contraté por 10,000 pesos y resulta que te estoy pagando 890 pesos. Tienes plena razón de decirme, ¿y por qué me descuentas? Bueno, accede a tu información bancaria para que sepas que todo lo demás son impuestos.
Acá, Seguro Social, el Infonavit, impuesto a la renta. Impuesto sobre la renta. Si pediste un préstamo de Fonaco, te lo tengo que descontar. Ahí si está, pediste sí. un préstamo de Infonavit para comprar tu casa, te lo tengo que descontar. Fíjate que tocas un punto también de paso importante. ¿Por qué el contrato es válido? Sí, vamos. Es vital. Vital, porque, entre otras cosas, es que si tú, trabajador, tienes un crédito en Infonavit, y pues para que no te lo quiten, o alguna pensión para que no te la quiten, no dices nada, y le llega al patrón el descuento, y la omisión, y a él la multa y todo. Bien, entonces, decirlo desde el contrato, que el trabajador se obliga a que los datos que dé sobre si tiene o no crédito son ciertos. Exacto. O de pensiones alimenticias son ciertos. Si falla en nuestros datos, si está mintiendo en estos datos, autoriza que el patrón le descuente su salario, claro, conforme a la ley, o de su finiquito, los pagos que haya tenido que cubrir por esas omisiones, el patrón. Claro. ¿Ven? Eso es importante en el contrato. O sea, el contrato también. es un documento importantísimo y que aunque la ley lo permite de manera verbal, debe estar de manera escrita. Y ese escrito puede ser en papel firmado con firma autógrafa o puede ser elaborado de manera digital y firmado de manera digital. Digital, sí. Ok, sí. Entonces sí van a tener validez y me van a servir porque pues el día de mañana el Seguro Social o la Secretaría del Trabajo o te doy otro dato, mi querido Alfonso, el artículo 33 del Reglamento de Renta en su apartado A, en una de las fracciones señala que para efectos de lo que se entiende por contabilidad y qué documentos forman parte de la contabilidad están los contratos laborales De trabajo. Entonces, si yo no tengo el contrato de trabajo de mi trabajador, podría yo estar incurriendo en un problema de no cumplir con el debido registro de contabilidad y la autoridad fiscal podría decirme entonces el sueldo de este trabajador no es deducible. Así puede llegarte a dar. A eso. Por falta de contrato. Y además, pues si no es deducible el sueldo, pues no va a ser deducible las aportaciones de seguridad social, ni el impuesto sobre nóminas, ni nada de lo que yo pague respecto de ese trabajador. Sí. Pues qué delicado. Así es. Entonces sí es importante tener este documento y amigos, tomen nota, pueden hacerlo en papel y con firma autógrafa o lo pueden hacer de manera digital. Y aquí vendría una pregunta. De manera digital me va a decir el trabajador, pero es que yo no tengo firma electrónica avanzada del SAT. Así es. ¿Hay empresas que prestan este servicio para la firma electrónica y pudiera utilizarse esos servicios? Sí, yo recomendaría que aquellas empresas que tienen el estatus para acceder a estas organizaciones que están autorizadas para prestar ese servicio, que lo hagan. Porque no nada más es respecto de los contratos de trabajo, sino respecto de todo aquel documento que necesites tú como patrón tener del trabajador, entre ellos los recibos de pago, entre ellos las disposiciones del reglamento interior de trabajo o las comunicaciones diarias que nos damos. Las comunicaciones diarias que nos damos. Oye, tienes que hacer esto así, cópiame de que lo estás recibiendo. Ajá. ¿No? Y muchas veces dices, sí, ya lo voy a hacer. Y pasan no 3 días y no pasa, y no hacen. Entonces tú tienes como patrón que cuidar que a base de esa firma y todo esto, el trabajador tome conciencia de su compromiso. Ya no es sencillo nada más que no te escuché bien, yo te entendí diferente, no. Ahí está escrito y cuidado. Entonces fíjate qué importante es lo que me estás diciendo. No solamente la firma del contrato, y si le hago una modificación al contrato, algo que yo conozco como adendums a los contratos, que es, en lugar de volver a firmar un contrato completo, vuelvo a poner el proemio. Quiero ahorita si te pido que nos digas qué significa proemio, porque podemos tener radioescuchas que me van a decir, ¿y eso qué es? El proemio del contrato, y solamente menciono que se modifica la cláusula tal para quedar como sigue, ¿no?
el salario, el puesto, el horario, no sé, cualquier cosa que modifique yo o a lo mejor las funciones que va a realizar. Para ello necesito tener un documento que me ampare eso. Pero ¿te parece si vamos a una pausa a escuchar nuestra sección de cuentas claras y regresamos y nos dices si se puede, si es útil y qué es el proemio? Adelante. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Radio UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Validez de contratos firmados de forma digital. El Gobierno de México, a través de su marco legal, reconoce que los contratos electrónicos tienen la misma validez, certeza y fuerza probatoria que los documentos impresos y firmados de manera autógrafa. Este reconocimiento se sustenta principalmente en el Código de Comercio y el Código Civil Federal, los cuales establecen que no se puede negar valor jurídico a un documento solo por ser mensaje de datos o porque el consentimiento se haya expresado por medios electrónicos. Para garantizar la máxima protección y seguridad jurídica, la clave está en el uso de la firma electrónica avanzada, e-firma, emitida por el SAT. De acuerdo con la ley, esta firma produce los mismos efectos legales que una firma autógrafa, asegurando la autenticidad del documento. Además de la identidad del firmante, la ley también protege la integridad del documento. Las plataformas certificadas emiten una constancia de conservación que generan una huella digital para garantizar la inalterabilidad del documento una vez firmado. En pocas palabras, la ley mexicana da total validez a los contratos digitales, siempre que se garantice la identidad verificable del firmante y la integridad inmutable del contenido. Fuente: Código Civil Federal. Cuentas Claras. Consultorio Fiscal Radio. Bien, regresamos y antes de que el licenciado en Derecho, nuestro querido amigo Alfonso Méndez nos diga qué es proemio y por qué, y platique unos minutitos de ese adendum y la importancia de tenerlo firmado, vamos a regalar 4 suscripciones por 6 meses a la revista de Consultorio Fiscal, la mejor herramienta en materia fiscal y laboral que puede tener un contador público en su escritorio virtual, porque la revista es digital. Por las personas que en ella escriben, voy a pedirle al maestro Alfonso Méndez que voy a invitarlo a que nos escriba un artículo para esa revista de un tema laboral que le apasione y que crea que los estudiantes y los contadores deben saber. Vamos a regalar 4 suscripciones a las primeras 4 personas que a los teléfonos 55 36 89 y el 800 505 26 88 nos contesten algo que el maestro dijo, que es: ¿cuál es la importancia del contrato de trabajo? Así de simple la pregunta. Al maestro que le gusta poner las cosas fáciles para que los radioescuchas se lleven estas 4 revistas de consulta, estas 4 suscripciones. Maestro, hablábamos del adendum y del que yo lo único que hago es transcribir el proemio y poner qué cláusula se modificó y el párrafo de la fecha en que se firma. Bien, bueno, el proemio en un documento, básicamente el contrato, es la parte inicial en donde está la identificación de las partes. Ajá. Adenda que se elevan por una parte como patrón fulano de tal, con domicilio de tal parte, y por la otra como trabajador fulano de tal, con domicilio de tal parte, al tener las siguientes declaraciones y cláusulas. Y ya empieza el documento. Exacto. Pero la parte inicial fue el proemio. Ajá. Sí. Entonces, un adendum puede ser una simple cuartilla donde pongo el proemio y digo que se modifican las siguientes cláusulas para quedar como sigue.
Sí. pongo la una o las dos o las tres cláusulas, pongo un párrafo diciendo que este documento se firma por ambas partes, Sí. en tal ciudad y en tal lugar, que además eso la firma me lo va a poner, y ya. Y es importante lo siguiente, mira, puede ser que en el paso del tiempo tu salario, tu categoría, tu horario ha cambiado. Y ahora es cuando la autoridad del trabajo te pide, oye, este no es el salario que tenía, este no era el horario que tiene. Bueno, en el premio se establece la actualización de todo eso, pero se respetan las obligaciones y los derechos del contrato inicial. ¿Cuáles son estas? Pues su antigüedad, Sí. ¿bien? Y, ¿por qué no? Prestaciones que tenía desde hace tiempo y que sigue teniendo, y que lugar de prestación de servicios no ha cambiado, etcétera. Todo lo que siga vigente se respetará. Porque lo que importa de la adenda es esa actualización, pero sin lesionar los derechos del trabajador. Qué importante es lo que acabas de decir. Sin lesionar sus derechos. Así es. No puedo decirle, ahora tu jornada va a ser en lugar de 48 horas de 60. No Sí, se puede. así es. No puedo decirle ahora en lugar de ganar 3 pesos te voy a dar 1. O 5 días y ahora trabajas 6 a la semana. Ajá. O Sí. te voy a quitar, en lugar de darte una prestación que tenías ahora te la quito. No, No, eso no se puede. no se puede hacer. Ni se debe ni se puede hacer. Ajá. Bien. Y decíamos entonces sobre la importancia de que se esté con una empresa prestadora de servicios que nos facilite la fórmula para que tengamos firma digital. Eso, a la empresa que tenga acceso a esa oportunidad, será conveniente que lo haga. ¿Quiénes no que somos el número mayor de empleadores? Corrígeme, estamos por ahí del 90% de las pymes, Sí. las pequeñitas y todas. Así es. Pero ocupamos, yo creo que arriba del 60-80% de los trabajadores, de la mano de obra, ¿no? Entonces, mucha de esa mano de obra no está capacitada digitalmente para hacer frente a esto. Oye, saca tu firma digital porque la necesito. Sí, patrón, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Claro, ¿Qué pero hago? fíjate que hay plataformas de Sí. estas que están autorizadas y que te dan este servicio, que no necesariamente es la firma digital del SAT, que sirve para efectos Sí, fiscales, que tienen paquetes para pequeñas empresas y que te permiten firmar todos estos documentos. Sí. Yo quise invitar a una de estas empresas a que viniera el día de hoy, desafortunadamente no pudieron venir, porque hubiera estado muy bueno que nos platicaran un poquito de cómo pueden acceder. Hay varias empresas, sí les dije, pues ustedes podrán, si quieren, hacer algún paquete de regalo o de descuento a la gente que escuche el programa. Sí. No puedo dedicar el programa a hacer publicidad de ellos, no, pero sí que expliquen un poquito cómo funciona. Y hay paquetes que permiten a estos pequeños patrones a tener de manera bastante económica la posibilidad de firmar los contratos. A mí lo que me encantaría es que, como tú mencionaste, que yo pudiera mandar un correo electrónico a mi trabajador dándole una instrucción y que ese documento vaya firmado y el trabajador lo firme de manera digital, porque entonces ahí está la orden y están todos los elementos de las tareas que tiene que realizar en su trabajo. Sí, sí. Sí, mira, qué bueno que las hay, esas organizaciones, para las pequeñas y medianas empresas, porque pues los trabajadores que tengamos en más bajo nivel, por sí solos no pueden hacerlo. Tiene que ser de la mano, de la guía del patrón. Y además, esto tendrá un costo y el patrón tendrá que absorber ese costo. No es algo que yo le pueda decir, mira, como vas a necesitar firmar el contrato y vas a tener que firmar los addendums y vas a tener que firmar todas las órdenes que yo te dé por escrito de manera digital, te voy a cobrar por las firmas tanto. No. No puedo, ¿verdad? No puede.
Ok. No puedo. Dios, para que quede perfectamente claro, esos costos van a cargo del patrón. Es como si le diera una herramienta de trabajo más. Pues mira, también es importante porque sabemos así que el trabajador aceptando que así se manejen sus características laborales y todo, el trabajador va a tener en cualquier momento acceso a ese documento. Sí. El trabajador se hace responsable de su firma. Hay que concientizarlos muy bien. Mira, tú te vas a ahorita meter al cuestionario que te piden y tú mismo haces tu firma y esa firma tú la vas a manejar, nadie más la va a manejar. Ese yo la conoceré, pero tú es quien... Yo no la puedo usar. Yo, patrón, no puedo usar esa firma. Y tú no la puedes usar a nombre de la empresa, veamos, porque no estás autorizado para ello, desde el momento que tienes la categoría que tienes o el compromiso que vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Ok, y fíjate que lo que me estás diciendo me inclina más todavía a que los contratos sean digitales. Y te voy a decir por qué. Hay una mala práctica de patrones de no entregarle la copia del contrato al trabajador. Uh-huh. ¿Sí? Los hacen firman los 2 tantos, aquí están, pero el patrón se queda con los 2 tantos y no los entrega. Firmándolos de manera digital, pues el trabajador va a tener acceso a ver su contrato en el momento que él quiera. Sí. Fíjate que eso es algo que de veras va en beneficio del trabajador. ¿Sí? Mucho de esto es en beneficio del trabajador. Y ojo, patrón, debes cumplir. Porque si no lo cumples, para ti son las sanciones. Sí. Y ojo, oye, trabajador. Pero que no quise el trabajador, ya, no. Tú debes cumplir. Y ojo, trabajador, porque si tu patrón te está diciendo que firmes las instrucciones que te está dando, corrígeme si me equivoco, el especialista laboral eres tú. A mí me gusta la materia laboral, pero no me declaro especialista. Me gusta porque se involucra con mi trabajo. Pero yo tengo entendido que la desobediencia del trabajador al patrón es una causa de rescisión. O sea, quiero ponerte el contexto. No puedo decirle, oye, tengo ahí 1 kilo de producto ilícito y ve y véndelo. Porque ahí sí me puede desobedecer. Claro. No puedo decirle, ve y roba, o ve y mata, o ve y secuestra, o ve y extorsiona. Cualquier delito, cualquier orden que yo le dé que se convierta en un delito, puede decir no. Así es. Pero si dentro de sus funciones está el atender las demandas laborales, uno de tus ayudantes, atender las demandas laborales de los clientes de la firma que sean asignados por parte del socio, uh-huh. Pues no pueden, si le dices, oye, Salvador, ve y atiende esto en la junta, y yo te digo, no, y además me lo pusiste por escrito y te firmé que no, o te firmé que sí y no lo hice, así es. Podría ser una causa de rescisión de la relación laboral y decir, Salvador, ¿sabes qué? Ahí te ves. Sí, mira, la ley nos dice el incumplimiento a las obligaciones de su trabajo es causa de rescisión. ¿Sin responsabilidad para el patrón? Sí, es causa de rescisión. El patrón puede despedirlo sin responsabilidad para el patrón, ¿sí? Ajá. Y hasta aquí, sí. Ok, entonces yo creo que se va a convertir la firma digital, no sé si opines lo mismo que yo, en una herramienta muy útil en la defensa de ambas partes. Pues sí, ¿no? Porque el patrón podía alegar antes, yo te dije, cuando que nunca se lo dijo, y pese a eso lo corre porque incumplió. Ajá. ¿No? Yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste y entonces te corro. Te corro. Y entonces que iba el patrón y pedía, demandaban al patrón y el patrón ¿con qué se defendía? Uh-huh. ¿No? Sí. Porque pues había sido de manera verbal. Así es. Uh-huh. Fíjate que ahora nos están llegando comunicaciones de empresas en Ajá. donde nos dicen, a ver, ¿es válido que yo le obligue al trabajador a que firme su contrato? Vamos, porque para firmarlo tienen que darme una serie de elementos que rayan un poquito en
aquellos elementos que pueden vulnerar su esfera individual en derechos naturales. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? 16 años. Sí, ¿qué edad tienes? ¿Cuál es tu experiencia en esta área? ¿Estás o no embarazada, etcétera? La respuesta es aquí, mira, tú estás, patrón, autorizado a solicitarle todo lo que un cuestionario te esté presentando para este tipo de obtención de firmas, siempre y cuando vaya en relación a la actividad que va a desempeñar. Evidentemente que si la actividad es para un varón, pues le tienes que preguntar su sexo, ¿no? Uh-huh. Para que no haya confusiones. Sí, claro. En los tiempos modernos. Entonces, no vas a interferir en su área de derechos humanos. No le puedo preguntar si es mujer, si está embarazada. Así es. No le puedo preguntar si tiene SIDA. No le puedo preguntar si tiene enfermedades venéreas. No le puedes hacer una serie de preguntas que, aunque vengan en el catálogo, rayen en esa vulneración de su esfera de derechos humanos. Bien, entonces nuestra respuesta en estos casos con quienes nos hicieron esa consulta ha sido en ese sentido. Bien, quita esto, porque si venían para embarazo, claro, y venían de SIDA, pues no, esos no. Y ahora a lo mejor están preguntando cuál es tu preferencia sexual, y eso a mí como patrón no me importa, no tiene que ver con el trabajo, ¿no? No llegaban a tanto, pero pues sí no sé si ahora en algún patrón se pueda dar que digan, es que tu preferencia sexual, yo le contestaría que te importa, ¿no? O sea, no es un dato que para desarrollar mi trabajo afecte. Sí, así es. Sí, pero bueno, se vuelve muy interesante. Voy a hago una pregunta de nuestro público y menciono las dos personas que ya están con que nos respondieron, y bien, vamos a mandar a nuestro último corte de En Pocas Palabras. Laura Ríos nos pregunta, ¿todavía se pueden elaborar contratos a prueba? Respuesta inmediata. Sí, se puede. Sí, claro, bien. Sí, tenemos una clasificación de contrato por tiempo indefinido sujeto a prueba. Este contrato implica que la persona aspirante va a tener que demostrarnos en el tiempo, que no puede ser mayor de 3 meses, 90 días, que nos debe demostrar que tiene la aptitud para esa actividad. Máxime en actividades como son direcciones, puestos importantes, uh-huh, o técnicos también importantes. Ahí esos muy importantes se puede extender hasta 180, ¿no? Tengo entendido. Cuando las circunstancias lo exijan, pues adelante sí. Pero siempre entonces hay que considerar lo siguiente. Si falla el aspirante en ese periodo, no se le puede ya contratar, ni con otra categoría. No. Ni con dentro de la empresa ya. Adiós. Ya no puede tener más. Y no se puede hacer eso que también de repente he visto que algunos, déjame llamarles pseudoabogados, mi querido Alfonso, porque conozco tu ética, conozco tu profesionalismo, que dicen, hazle contrato de prueba de 1 mes, y cuando termine le haces contrato de prueba de otro mes, y cuando termine, y ahí te lo llevas durante 3 años con contrato prueba. Eso no es contrato prueba. No, es un vicio, es una práctica viciada que sí se viene de hace tiempo, que podrías decir, mira, pon una prueba 1 mes, dale un contrato de 1 mes, uh-huh, ¿no? Y al siguiente, pues otra vez, y al siguiente, y así te lo traes, a ver hasta cuánto aguanta. Es una práctica viciada. Esos contratos, pues, jurídicamente, sí existen como tales, pero la ley prevé que sí existan cuando la naturaleza del servicio lo amerita. Si la naturaleza del servicio no es nada más de 1 mes, pues sigue, porque tú haces chamarras y vas a estar en la confección de chamarras y el objeto social de la empresa es chamarras, pues no puedes alegar, patrón,
que nada más un mes lo necesitas, ¿no? Lo necesitas Así de es. fijo siempre. Así es. José Hernández, y Víctor Hugo Rodríguez ya tienen su revista. Vamos a en pocas palabras y regresamos porque tengo otra pregunta de nuestro auditorio. Consultorio Fiscal Radio. Lo más relevante en pocas palabras. 16 de octubre. La Asociación Mexicana de Bebidas, a través de su director ejecutivo Andrés Maciú Fernández, informa sobre un acuerdo con los poderes ejecutivo y judicial para reducir el azúcar en bebidas. Se implementarán acciones como la reformulación de productos y nuevas presentaciones, ampliar la oferta de bebidas bajas en calorías y reforzar la autorregulación para proteger a la niñez. También se modificará el impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, para desalentar el consumo de bebidas azucaradas. La Cámara de Diputados informa que se aprobó una reforma al Código Fiscal de la Federación que obligará a las plataformas digitales a dar acceso permanente y en tiempo real al SAT, a la información fiscal de los usuarios. Esta medida parte del paquete económico 2026, buscando mejorar la eficiencia regulatoria del IVA. La reforma fue modificada para limitar el acceso solo a la información necesaria para verificar obligaciones fiscales, pero genera preocupación por riesgos a la privacidad y ciberseguridad. En caso de incumplimiento, las plataformas podrían ser bloqueadas temporalmente. 20 de octubre. El Senado de la República informa sobre un proyecto en el que se pretende elevar el salario mínimo a 2 canastas básicas alimentaria y no alimentaria, lo que implica un aumento del 17% para 2026. Esta iniciativa busca cerrar la brecha entre la remuneración básica y la línea de pobreza por ingreso medida por el INEGI. El proyecto planea modificar la Constitución para que el salario mínimo nunca sea inferior a estas 2 canastas. Se prevé que el aumento sea gradual y se implemente antes del 1 de enero de 2027, con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, encargada de definir la ruta. Recuerda este 31 de octubre realizar tu declaración informativa de operaciones con terceros del régimen simplificado de confianza. Fuentes: Revista Forbes, El Economista. Lo más relevante en pocas palabras. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 868, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como primer artículo encontraremos un análisis teórico y práctico de Román Ruiz Rivera, que nos muestra a detalle todo lo relacionado con el tratamiento para los ingresos por intereses en personas físicas. Mientras que el tema de las cartas invitación con respecto al envío de la contabilidad electrónica es abordado puntualmente por Francisco Yáñez Ledesma, a la par de que Arturo Morales Armenta y Carla Gabriela Calderón Cruz nos ofrecen un compendio de reflexiones fiscales sobre lo más relevante en esta materia en lo que va de 2025 hacia cierre de año y lo que podemos esperar para 2026. Además, también encontraremos otros artículos e interesante información de temas como la deducción de intereses pagados por anticipado vista por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el régimen simplificado de confianza y la simplicidad que exige un riguroso cumplimiento ante el SAT, las integraciones especiales y la convalidación de los actos requeridos por parte de la autoridad fiscal, las modificaciones para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 868 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Bien, regresamos. Hemos
hay 2 personas que se han llevado la suscripción de la revista, nos quedan 2 suscripciones. Quiero mencionar, tengo aquí algunas preguntas de nuestro público, 2 preguntas de una persona, y quiero recordarles que este programa se va a transmitir diferido hoy a las 18 horas por internet en la página de la CUAED de la UNAM. Nos pregunta Mariana Fernández y nos hace 2 preguntas. ¿Ese contrato laboral lo puede firmar el trabajador con firma digital expedida por un prestador de servicios de certificación o con la e-firma del SAT si la tiene? Sí, sí la puede firmar. Sí se puede utilizar esa firma. La puede utilizar. Okay. Una de las cosas que estamos recomendando a los clientes, a las empresas, es que esa firma le tomemos una impresión físicamente, directamente con el trabajador, y sobre el documento impreso en donde está esa firma, de puño y letra el trabajador nos diga: reconozco que esta firma es auténtica y es la que utilizaré para mi manejo laboral. Maravilloso. Sí, ya con esto tenemos una una seguridad más para las partes, para ambas. Para ambas partes. Porque el patrón puede decir: esta es tu firma, todos tus documentos están firmados con esto. O el trabajador puede decir, si el patrón quisiera pasarse de listo, y firmar un documento con una firma que no es la suya. No es mía esa firma, mira, porque la mía es esta. Uh-huh. Es un muy buen tip, excelente tip. Ya en la práctica, sí. Profesional. Sí. También Mariana Fernández nos pregunta: ¿para que una persona moral pueda firmar digitalmente el contrato, sería solamente con la e-firma del SAT o hay otra opción? Yo recomendaría que fuera con la firma del SAT. No sé bueno, aquí lo que ocurre es que la firma del SAT es efectivamente, comúnmente es el del representante, ajá, del administrador. Que es el que representa a la persona moral. Y en el área laboral tenemos brazos para el personal. Muchas veces el director, el gerente, ni siquiera está en la plaza en donde está el trabajador. Y no firma los contratos. Entonces, quien puede firmarlo es recursos humanos. Y hay opciones. Es el auxiliar ideal, el mejor, el más directo, que es el que sabe nombre del trabajador, por qué lo está contratando, por esto y el otro. Fue con quien se entrevistó el trabajador, claro, para entrar. Claro, sí. Pero si hay opciones, hay empresas que se dedican a ofrecer el servicio de firma de documentos digitales. No quiero dar nombres, porque pues no es mi trabajo, ni es este programa para eso, a menos de que estuvieran algunos de ellos aquí que nos pudieran hacer alguna promoción para los radioescuchas, pero hay varias, por favor investiguenle, hay varias, pueden buscar en San Google. Sí. Ya en alguna ocasión escuché a uno de los santos padres decir que era San Google. Entonces, si el Papa dijo que eres San Google, pues ya está santificado. Se estaba bromeando y creo que ya saben a qué Papa me refiero, que le gustaba mucho vacilar. Era un latino. Ajá. Que dijo, es que ya la gente busca todo. Y de Argentina. Y era de Argentina, sí. Así es. Y decía, es que a la gente ya le gusta buscar todo en San Google. Entonces, cuando lo dijo, dije, no, pues ya lo santificó. Mira, nada más, ¿eh? Pero bueno, pueden buscar en Google, hay empresas que se dedican a ofrecer este servicio y tienen diferentes paquetes y diferentes formas de hacerlo. Sí, y qué bueno que pudiera ser así, porque no es que ya sea para mañana. No. Nos están dando término para enero del 26 en todo esto, pero ya para enero del 26 ya va a ser exigible al patrón que este tipo de documentos, si se le solicitan, lo presente así. Fíjate qué dato tan interesante nos estás compartiendo. No es para mañana, pero sí casi para pasado, sí, porque estamos hoy en octubre 22, sí. Nos quedan 9 días de este mes, más el día de hoy, 30 días de noviembre y 31 días de enero, y ya en febrero, de diciembre, y en enero, pues ya cualquiera de los documentos tendrán que presentarse en cualquier asunto laboral de manera digital.
Sí. Esto es así, tendríamos que hacerlo. Para los que, digamos, entra en vigor, Ajá. pero su aplicación será hasta fecha tal. Entonces, a partir de entonces ya nada de que firmé papelitos. No, ya nada de firmar papelitos. Firmas documentos. Firma de documentos de manera digital. Sí. Excelente. Prácticamente así será. Así será. Sí, no, y pues, ya la ley traerá sanciones, que ahorita dentro de las tantas sanciones que hay de la ley laboral para incumplimientos, deberá incluirse esta. Y así es, Sí. y todas esas sanciones hay que recordar que están en UMAS. Así que es. son veces sumas. Sí. Y que la autoridad en un momento dado podría imponerme la multa no una vez, si la infracción fue con 10 trabajadores. Déjame inventar, no sé cuántas sumas sea de la multa en esto, no sé si tú sepas el dato exacto. Mínimo de 250 a 5,000. Ok, 250 UMAS. Multipliquen por favor 250 por 113.14, que es el valor de la UMA el día de hoy. Pero no será el valor de la multa que impongan cuando haya alguna inspección y me lo detecten, sino será el valor de la UMA presente en esa fecha. En esa fecha. Y además por cada trabajador. Entonces, si tengo 10 trabajadores que no tengo los documentos digitales, pues nada más multipliquen el valor de la UMA, que va a cambiar el 1 de febrero, por el número de trabajadores, por 250, y ténganlo en cuenta. Alfonso. Es pesado para el patrón. Así es. Desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Aquí el tiempo vuela. Qué rápido. Qué rápido. Entonces te agradezco mucho habernos aceptado la invitación. Te invito a que nos acompañes mañana en la CUAED para platicar del mismo tema. Encantado de la vida y gracias por la oportunidad. Yo espero que haya sido para los audio escuchas, haya sido interesante este momento, esta plática. Y vamos, pues adelante con lo que se vaya presentando laboralmente. Claro. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos vean y escuchen en la siguiente semana con el tema validez de contratos firmados de manera digital, segunda parte. Y mañana jueves también nos puede seguir en punto de las 10 en Mirador Universitario de la CUAED. Director general de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el doctor Armando Tomé González. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, el maestro Gustavo Almaguer Pérez. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Carlos Castellanos, Antonio Calvo, Alma Villegas, Nancy Audelo, Celeste Arellano e Irving Orozco. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario. A continuación los invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio UNAM con las noticias más importantes del mundo en Radio Francia. Y recuerden, más vale prevenir que una sanción laboral o una auditoría. Se despide su amigo Salvador Rotera Obanel. Hasta la próxima, buenas tardes y buen provecho. Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración presentaron Consultorio Fiscal. Un espacio radiofónico para temas fiscales.